Ok, perfecto. Ok, buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de tener como invitado de nuestra sesión de ciencia de datos y estadística, el doctor Carlos Adolfo Piña García, que es doctor de ciencia de la computación de Essex en Inglaterra, bajo una tesis de muestreo de redes sociales mediante marchas aleatorias. Es miembro del Instituto LARSI de la Universidad Veracruzana y sus líneas de investigación son, entre otras, ciencia de datos en general y más particularmente análisis de redes sociales, la ciencia social computacional y la visualización de datos. Y en nuestra sesión de hoy nos va a hablar de ciencia de datos. Carlos, te echo la palabra. Gracias. Gracias. Gracias, Emilien, gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias también al CIMAD, a Leti y a Emilien por la invitación. Un placer siempre colaborar y trabajar con ustedes, siempre que se dé la oportunidad. Y pues hoy les voy a hacer una charla, una breve charla de más o menos el trabajo que yo realizo, que he estado realizando también en conjunto con algunos colaboradores e investigadores. Como lo dice la Filmina, es ciencia de datos y redes sociales. Bien, yo me encuentro adscrito al Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad de Veracruzana. En particular, estoy coordinando el Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de redes sociales en Internet, o LARSI en corto, ¿no? Entonces, vamos a comenzar un poco esto. Voy a dar el preámbulo de la información, cómo fluye la información en redes sociales, cómo la estamos captando, cuál es el comportamiento humano que se está emanando, emergiendo de las redes sociales. Y ya después vamos a empezar a hablar un poquito más de cómo hemos utilizado esta información para generar aspectos ya más científicos, ya en el aspecto de la ciencia, o en el aspecto de estadístico, con algunos de los artículos que hemos publicado en revistas, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito suave y ya al final vamos a cerrar un poquito, ¿no? No es mucho. Bien. Entonces, es importante primero comenzar a analizar el término Big Data. A mí no me gusta mucho el término Big Data, yo prefiero ciencia de datos. En general, Big Data es hablar de cantidades masivas de información que raramente nosotros con nuestra máquina o incluso con un server lo vamos a llegar a visualizar, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de terabytes que raramente vamos a tener la capacidad de procesar esa información, ¿no? Entonces, por eso no me gusta hablar como de Big Data, sino como más de Small Data o ciencia de datos. Entonces, esta información que fluye en tiempo, en el ciberespacio, pues nos da una sensación de lo que puede estar pasando a nuestro alrededor. Hoy tenemos muchísimas redes sociales posicionadas con billones de usuarios, como lo puede ser Facebook, como lo puede ser YouTube, como lo puede ser Google, y estos usuarios diariamente generan muchísima información, ¿no? Una información que puede llegar pues a iluminar el mundo, ¿no? Básicamente. Entonces, podemos ver actividad asociada, geolocalizada. Esto nada más es Twitter en 24 horas. Y en 24 horas es capaz de iluminar Europa, América y Sudamérica, ¿no? Entonces, si vemos ahí algunos países que no se iluminan, bueno, pues es bien sabido que en la parte de China y en la parte de Rusia, pues no hay un uso permitido, al menos en China, de las redes sociales occidentales, ¿no? Ellos tienen sus propias redes sociales como WeChat, Sina Weibo, BK Contacte, entre otras, ¿no? No quiere decir que no se iluminen, por supuesto que se iluminan, pero ellos tienen otras redes sociales. En este caso, pues estamos hablando únicamente de 24 horas globales en Twitter y únicamente de tweets geolocalizados, ¿no? Y recuerden, es importante aquí este dato, solo el 1% de los usuarios de Twitter, de todos los usuarios de Twitter activos, solo el 1% comparte su metadata geolocalizable. Es decir, solo estamos viendo una pequeña proporción de usuarios. Muy probablemente, estoy seguro,
que hay muchísimos más. Entonces, estas ciudades deberían estar todavía más iluminadas, ¿no? Pero solamente el 1% de todos los usuarios de Twitter comparten sus datos de geolocalización. Este es un poquito México, entonces son clústeres nada más de la actividad de las zonas más activas. Por lo regular, cuando analizamos la República Mexicana, siempre nos encontramos con este patrón de comportamiento. Es decir, no es que cuando hay algún hashtag o cuando existe algún movimiento, creemos que toda la República Mexicana participa. No, hay lugares muy poco participativos y hay lugares que participan en casi todo, ¿no? Pues el centro, por lo regular, participa muchísimo, ¿no? De ahí el norte es baja la participación en algunas zonas que se pueden dar cuenta como Chihuahua, Coahuila, que podríamos pensar que participa, pues no, realmente no es que participen mucho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando creamos, sobre todo la dinámica que existe en las redes sociales, pues no es representativa, ¿no? No es representativa, pero sí puede significar un buen punto de partida. Eso es importante mencionarlo. Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, este señor, que todos ustedes conocen, es el señor Mark Zuckerberg, pues tenía como la misión de empoderar a las personas a través de compartir y comunicarlas, ¿no? A través de conectarlas, ¿no? Darle poder a las personas de compartir y comunicarse. Entonces, eso fue un inicio. Él era joven y creía en poder cambiar el mundo y lo cambió, no de la manera que él creía en ese entonces, pero lo cambió de otra manera, ¿no? Ahora lo que pueden ver en las oficinas de Facebook es este tipo de letreros, que es Move Fast and Break Things. ¿Y qué quiere decir esto? Y esto está pegado ahí para todos los empleados y desarrolladores de Facebook. ¿Qué quiere decir esto? No importa si llegas a romper o a crear un daño en las redes sociales como ya ha pasado, si al usuario le interesa algo, se lo tienes que dar. Facebook es el gran Frankenstein de las redes sociales. ¿Por qué? Porque Facebook empezó como un mini blog, empezó que nosotros poníamos nuestros datos, nos conectábamos con nuestros partners universitarios, nos conectábamos con nuestros amigos, y ese fue el gran éxito de Facebook en comparación de las redes sociales con las que competía en ese entonces, que creo que solamente había una red social con la que competía en ese entonces, no recuerdo ahorita su nombre, y la gran ventaja de Facebook fue que ellos hicieron la red más pequeña, es decir, el algoritmo de Facebook nos permitía conocer nuestras amistades o nuestro círculo más cercano, ¿no? A diferencia de la otra red social que está. Facebook le roba ese lugar, se convierte en ese gran monstruo digital, pero a través del conocimiento de la información que extrae del comportamiento humano, esto le permite generar mejoras a su plataforma. Es decir, un día Facebook se dio cuenta que el like no era suficiente y nos pusieron otras 4 o 5 reacciones. Un día Facebook se da cuenta que a los usuarios les encantaba Snapchat y pusieron historias en Facebook. Un día Facebook se da cuenta que nos gustaba ver videos y nos empezaron a poner videos. Es decir, es el gran Frankenstein, hoy dueño no solo de Facebook, sino de WhatsApp e Instagram, ¿no? O sea, es el gran monstruo de las redes sociales. Y eso les permite controlar mucha información. Ellos contemplan el concepto del estado digital, de digitalizar toda la información, y se han dado cuenta que la polarización es el modelo clave, ¿no? Entonces, aquí la manita acariciándonos, porque el objetivo de esta plataforma digital es que entre más horas pases dentro de sus 3 plataformas, para ellos es dinero. Eso básicamente es lo que representa el dinero, ¿no? Con el escándalo que hubo, que todos conocemos de Cambridge Analytica, bueno, se empezaron a vulnerar esta información, se vulnera, ¿no? Y empieza este gran escándalo político, donde por primera vez sale a la luz que el manejo de información en las redes sociales sí puede influir significativamente en unas elecciones políticas, ¿no? Y tuvimos a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, tuvimos este manejo de información, salió a la luz y quiere decir que lo que creíamos que las redes sociales probablemente era un campo infértil para la política, se volvió la herramienta fundamental
para la política. Lo estamos viendo hoy a gran escala, ¿no? Hoy en día, nuestro perfil digital de Facebook, pues puede ser nuestro INE mundial, por así decirlo, nuestro ID o nuestro identificador. Si queremos sacar una cuenta de Spotify, pues nos pueden pedir la cuenta de Facebook. Si queremos sacar cuenta de Netflix, si queremos sacar cuentas de muchísimas otras plataformas, se toma Facebook como una identificación con la cual, donde nosotros damos nuestros datos y permitimos que se compartan. Entonces esto provoca que esta, digamos, transferencia de datos de plataforma a plataforma a través de permitir o dar permiso, pues podemos poder navegar en otras plataformas, ¿no? Entonces es común. ¿Y la información cómo se propaga? Bueno, cuando hablamos de redes sociales, la palabra red, pues significa que estamos hablando precisamente de este conjunto de datos que se encuentra ordenado o distribuido, no ordenado, porque en las redes no existe un orden, ¿no? Es más bien una distribución es un grafo que nos distingue entre nodos y arcos, y el tamaño del nodo va de acuerdo o en función de la incidencia de los arcos, o ya sea que sean incidentes o que salgan o que entren, dependiendo del grafo, si es dirigido o no dirigido, ¿no? Entonces las redes sociales se comportan así, formando comunidades y formando clústeres que permiten ubicar el contenido en cámaras de eco. Es decir, si nosotros tenemos un perfil, el perfil está determinado por una plataforma digital que puede ser Facebook o Twitter, y determina los gustos, porque tenemos ciertos gustos, y estos gustos determinan las relaciones que giran alrededor de nosotros. Si a nosotros nos gusta la estadística, pues muy probablemente algún porcentaje de nuestros conocidos van a ser maestros, van a ser amigos, compañeros de facultad, que se interesaron en estudiar esta carrera, ¿no? Igual en la parte matemática. Y entonces cuando alguien comparte a lo mejor un paper de ecuaciones diferenciales, pues muy probablemente le demos likes. Estos likes, estos ponderan nuestras relaciones y generan estos grupos que son grupos homofílicos, ¿no? Eso quiere decir que están altamente relacionados con nuestros gustos, y generamos una cámara de eco porque lo que estamos viendo es de lo que nos rodeamos. Somos lo que seguimos, básicamente. Somos nuestros gustos, y nuestros gustos determinan, nuestros gustos, nuestras afiliaciones políticas y nuestros intereses determinan de quién nos rodeamos. Entonces, realmente las redes están determinando o sesgando de mejor manera el etiquetado de los usuarios. Bien, entonces, como ya sabemos, las grandes industrias ahora digitales, Uber, Amazon, Tesla, Microsoft, Google, Facebook, etcétera, pues se dieron cuenta que la información es un recurso indispensable. Entonces, ellos se dan cuenta de este recurso, y bien, ahora, ¿quién no ha buscado en Google alguna marca que les interese, libro o algo, solamente por curiosidad, y ustedes lo buscan y de repente ya los está persiguiendo ese libro o ese video o esa marca o esa vestimenta, lo está persiguiendo por todas las redes sociales hasta que terminan en Amazon comprándola porque no soportaron la persecución? Pues sí, básicamente nosotros somos el producto, porque pues ellos nos están regalando su plataforma. Y no es regalada, básicamente los que estamos regalando la información, pues somos nosotros. Nosotros ponemos con quién nos llevamos, y los likes son etiquetas que ponderan la información. Es decir, si yo le doy un like a cierto producto, a una computadora o a una marca, pues me va a perseguir en Google, me va a perseguir en todas las plataformas, porque ya le estoy yo enseñando a la plataforma, al algoritmo de aprendizaje, qué debe de ponderar cuando me muestra la información en las redes sociales. Pues básicamente va a ponderar lo que yo le estoy diciendo. Ahora, el like, el me encanta, el wow, todas estas reacciones, pues tienen diferentes ponderaciones en Facebook, y eso le va a enseñar mejor al algoritmo de Machine Learning que hay detrás de Facebook, ¿no? Los algoritmos funcionan de esa manera, es aprendizaje por reforzamiento. Y el aprendizaje por reforzamiento básicamente funciona así. Nosotros estamos reforzando a través de los likes. No es de que, pues sí, algo nos gusta y lo reforzamos, ¿no? Tan sencillo como eso. Y así está pensado, así están pensadas estas plataformas, que nosotros las podamos reforzar para que ellos mejoren sus algoritmos de búsqueda y comercialización, y el dinero fluya para las empresas y plataformas, ¿no? Y el contenido es tan volátil,
es tan volátil que pues, estamos hablando de minutos en Twitter, horas en Facebook, horas en Instagram, y así se va propagando. Pero hoy en día, ¿quién, quién, quién lee blogs, no? Ya ha bajado mucho el contenido de los blogs. Queremos el contenido en una especie de abstracción. Vamos, no vamos a pasar de la ventana que nos muestra Facebook, la ventana estándar, porque nos puede dar un view more, pero por lo regular no estamos haciendo ese clic. El hecho de que tú salgas de una plataforma como de Facebook, como de Instagram, ya hace que pierdas audiencia. Es decir, si tú pones un enlace de Facebook y al dar clic me tengo que ir a otra página, el lector, el usuario, se va a ir. Por eso es el objetivo primordial de todas estas empresas o plataformas digitales es que tú te mantengas cautivo en estas redes y que tú en esta misma red puedas ver el video, en esta misma red puedas subir tus imágenes, en esta misma red puedas ver historias, ¿no? Entonces, más o menos en el 2020, la interacción se ha mantenido, estos gráficos los pueden buscar en Google y van a encontrar desde el 2016, me parece, hasta la 2020, no sé si hasta el de 2021, cuestión de que ustedes lo googleen, y van a encontrar la actividad cómo ha ido cambiando. Algunas plataformas prevalecen como Google, Facebook y Twitter, y algunas han desaparecido también ya de esto, algunas se han integrado como hoy está Twitch, esta plataforma para subir videos. Hoy también ya está TikTok, hace 2, 3 años no estaba. Aparecen nuevas plataformas, ¿no? Ahora también subieron muchísimo las plataformas estas para dar clases en línea, como Zoom, como Microsoft Teams, etcétera. Se han integrado estas nuevas plataformas porque la misma pandemia ha permeado y subió muchísimo el uso de todas estas plataformas por la misma condición o el contexto social en el que vivimos actualmente, ¿no? Es importante también mencionar las condiciones o los términos de servicio, ¿no? Muchas veces nosotros no nos damos a la tarea de leerlos y al no leerlos estamos exponiendo nuestra información, porque en esos términos de servicio cada plataforma dice que ellos tienen, que tú les estás dando el permiso de compartir tu información a otras plataformas, de compartir tu información a las marcas donde ellos están siendo asociados a vender tu información y tú ni siquiera te das cuenta, ¿no? Estas son de las cuestiones que se tienen que revisar cuidadosamente cuando uno habla de redes sociales. No nada más es la parte digital, no nada más el modelado estadístico, no nada más la parte de programación, no. No hay que dejar de lado la parte o el contexto, digamos, jurídico-social de lo que existe detrás de esa plataforma, lo cual involucra también que cuando tú quieras hacer una exploración o obtener datos, pues te vas a encontrar con que la API de Instagram es muy cerrada, la API de Facebook también es muy cerrada, y eso te va a prohibir a ti sacar información de manera legal, por así decirlo. No obstante que tú puedas usar un scraper y obtener la información, pero ojo, la información no la puedes compartir a menos que tengas el permiso. Son cuestiones finas que también hay que analizar cuando hacemos investigación en redes sociales. No solo quedarnos con la parte computacional o matemática, sino también quedarnos con la parte de jurídica, también por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciencia de datos, pues son estos campos que se juntan en este diagrama, se intersectan en este diagrama de Venn, y muchas de las cuestiones que podemos ver aquí, pues es lo que está la parte de computer science, de matemáticas y los expertos del dominio, principalmente esos tres ejes. Pero dentro de esos tres ejes debe haber procesamiento de datos, en la parte de investigación estadística y la parte del aprendizaje, el aprendizaje máquina, ¿no? Entonces, todo esto, y seguramente debe haber más burbujas ahí que se adhieren con el experto del dominio. De nada sirve que nosotros seamos expertos computólogos o estadistas o matemáticos si no conocemos el dominio de lo que se está estudiando. Entonces, imagínense que estamos haciendo un trabajo a lo mejor de genética y nosotros no tenemos más que la cuestión básica de genética y no conocemos a fondo lo que hay detrás de estas cadenas, ¿no? Estas cadenas de ADN o de RNA que hay. O sea, podemos procesarlas, podemos analizar la correlación, podemos generar un modelo matemático, un modelo estadístico para ver, pero no, quizás no tengamos el conocimiento para interpretar eso que estamos haciendo, ¿no? Porque no existe el experto del dominio. Entonces, es muy importante también tener al experto con lo que se conjuntan los grupos inter y multidisciplinarios a la hora de la investigación.
Hoy en día lo que se pide en las empresas y las comunidades, y en la web científica no tanto, pero en las empresas sí, y buscan este unicornio y este animal fantástico, ¿no? Este animal fantástico pues es un chico menor de 25 años que es matemático, experto en estadística, conoce 7 lenguajes de programación, administra base de datos, domina el conocimiento de visualizaciones, de interpretación, tiene conocimientos de comunicación, tiene conocimientos altos en muchísimas cuestiones de visualización. Entonces esto es un unicornio porque realmente quieren pagarle a una sola persona por el trabajo de 3 o 4 personas. Esto es importante. Este científico moderno sí se puede lograr, pero no se logra en menor a 25 años con todos estos conocimientos, ¿sí? Entonces, aquí la importancia de lo que le decía en la filmina anterior, el experto del dominio, el experto que va a ser el modelo estadístico, el experto que va a ser el computólogo y el experto que puede ser el que te haga la parte de la administración o limpieza o curación de los datos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado sí, no digo que no existan estas personas, por supuesto que existen, pero hay que tener mucho cuidado y se trabaja mejor en grupo, ¿no? Bien. ¿Y hacia dónde vamos? Pues hacia dónde vamos es nuestras actividades ya están siendo monitoreadas sin que nosotros nos demos cuenta. Pues básicamente nosotros compartimos nuestras actividades diarias en cualquier red social y si no tenemos redes sociales, seguro tenemos Telegram, seguro tenemos WhatsApp y seguro tenemos un celular, ¿no? El hecho o motivo de tener un dispositivo móvil, pues ya es motivo de control y nuestra información está ahí. Incluso aunque no utilicemos redes sociales, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, yo no tengo redes sociales. Ah, perfecto, pero tienes un dispositivo móvil y con eso basta para supervisar tus actividades diarias. Entonces, caminamos hacia una sociedad que está totalmente conectada, slash desconectada de sí misma, porque al mismo tiempo que ya veníamos conectándonos a esta sociedad, nos empezamos a desconectar más de la sociedad de afuera y con la pandemia, pues peor. La pandemia nos ha llevado a estar todavía más conectados, más expuestos a la actividad que se hace, ¿no? Este tipo de situaciones pues nos lleva a hacer pues estar encerrados con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo les llamo los 7 pecados que de alguna manera cometemos en nuestra vida digital, en algún punto cometemos algún pecadillo por ahí, ya sea en Netflix, Instagram, Facebook, Twitter, Amazon, Tinder, LinkedIn, en algún punto cometamos este pecadillo y eso es lo que voy con lo anterior, ¿no? Estamos expuestos de alguna manera a que nuestros datos pues se puedan recoger, recolectar y analizar en algún punto y revender, ¿no? Eh, Instagram es una red que todos conocemos que es de fotografía de imágenes, ya hablando un poquito de lo que hemos hecho o estamos analizando. Actualmente ya en términos de investigación, estamos analizando un poquito ya las imágenes. Actualmente estoy trabajando con una tesista de computación aplicada que está haciendo su maestría y ella está analizando imágenes en Instagram para ver la distribución de colores, los objetos, los paisajes, el background que puede haber detrás de una foto. Todos sabemos que en Instagram es una red muy, muy dada a lo bonito, a lo visualmente atractivo. Entonces no van a encontrar muchas fotos como pues, de drenajes o de tiraderos de basura. No, todo lo contrario, van a encontrar fotos que hacen como más referencia a la belleza, a la parte atractiva, al jugar con los paisajes y con los colores, ¿no? Entonces ahí estamos estudiando un poquito este tipo de comportamiento en Instagram, ¿no? La movilidad en las redes, perdón, en las ciudades, con Uber, Waze, que son plataformas que se utilizan para movilidad, también se ha vuelto algo importante, ¿no? En las zonas urbanas. Este tipo de movilidad pues ya se puede estudiar en las zonas urbanas, ya hay plataformas que nos permiten analizar el recorrido, las ciudades, los mapas, las distancias y esto también nos permite generar mejores disposiciones de las calles o mejor movilidad. Creo que también esto nos puede ayudar muchísimo en el futuro o en la vida actual, ¿no? Pero no solo en la parte terrestre, sino que también podemos obtener información en la parte aérea. El tráfico aéreo también se puede hacer un tracking
rastrear las rutas, rastrear las aerolíneas, hacia dónde van, hacia dónde vienen, y pues ver qué patrones de vuelos o qué emergen, cómo cambiaron los patrones de vuelos antes y después de la pandemia. Creo que la información ya está ahí. Muchas veces se preocupan de, es que ¿dónde voy a sacar la información? La información está ahí, ya está disponible. Lo importante aquí es la idea, proveer la idea que te permita generar un buen modelo o un buen objetivo, una buena contribución en términos estadísticos o en términos de estudios de investigación, ¿no? Creo que por ahí puede ir algo interesante. Si tienen la oportunidad, pueden echarle un ojo a la paginita wv.mx/ARSI. Pues hay un poquito de lo que es el laboratorio, donde estamos ubicados. Es una página muy sencilla. Cualquier duda que tengan, ahí viene, está mi correo electrónico en esa página y el contacto, ¿no? Nosotros trabajamos en este laboratorio para las elecciones del 2018, para el tercer debate presidencial. Este tercer debate, pues, fue a nivel digital, se decidió hacer a nivel digital y el INE decidió que quería escuchar lo que estaban diciendo en diferentes plataformas, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de analizar a los candidatos, analizar los ejes que se investigaban de los candidatos, qué dispositivos utilizaron, los hashtags propuestos, las cuentas que más participaron, qué tema le interesaba más a la ciudadanía. Entonces fue un bonito ejercicio que propuso el INE y creo que a partir de eso se ha retomado la importancia de las redes sociales en el aspecto político. Entonces, creo que por ahí ahora están viendo retomar este tipo de análisis, pero ya desde un punto de vista del análisis de las campañas políticas, ¿no? Después, el año pasado, me parece, hicimos un proyecto de un observatorio electoral junto con la UNAM, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hicimos un proyecto para monitorear las elecciones de Panamá. Aquí les interesaba el análisis de si había cuentas sospechosas inflando tendencias a favor o en contra de algún candidato y se hizo este estudio para el Tribunal Electoral de Panamá, ¿no? También se trabajó en esta campaña política. Un artículo que hicimos aquí con la doctora Leti, que está ahí con ustedes, ahí en el CIMA, la pueden contactar si tienen alguna duda. Con ella estudiamos un poco de los patrones de crimen en la Ciudad de México, ¿no? Teníamos acceso pues a algunos tweets, tuvimos acceso también a las bases de datos que en aquel entonces el gobierno liberó sobre los crímenes que ocurrían en la Ciudad de México y tuvimos acceso a las palabras que se compartían en las tendencias de Google, ¿no? Entonces, esto nos permitió, digamos, visualizar en algún momento, en algún punto, el número de crímenes que se llevaban a cabo por hoy alcaldía, antes delegaciones, y no solamente a nivel alcaldía, sino a nivel colonias, qué tipo de crímenes se estaban realizando y dónde, ¿no? Esto es con los datos que dio o liberó el gobierno de la Ciudad de México. Se hizo también, empezamos a ver si había si podíamos hacer una correlación o si había alguna relación entre los datos oficiales, los datos de Twitter y los datos de las tendencias de Google, ¿no? Entonces, tratábamos de conjuntar la parte digital con la parte oficial. Obviamente hay mucha cifra negra que se queda de lado, ¿no? Y observamos que pues había una correlación muy limitada, ¿no? No encontramos como una correlación fuerte. El modelo lo propuso, lo estuvo trabajando la doctora Leticia, o sea que si tienen dudas de este modelo, con gusto ella les puede resolver, aquí está presente. Entonces, ella lo que estaba proponiendo es tratar de hacer esta correlación entre la parte digital, la parte oficial y ver cómo se comportaba a lo largo del tiempo de lo que teníamos de los datos oficiales, ¿no? Fue un bonito ejercicio, fue un primer acercamiento. Creo que así lo visualizamos, un primer acercamiento. Quizás la correlación no fue tan fuerte o no encontramos algo muy sólido, pero sí fue un primer acercamiento de lo que se puede hacer con los datos oficiales, jugando también con tweets geolocalizados, que como les dije al principio de la presentación, son muy pocos los que se comparten geolocalizados,
y aparte las palabras que se utilizan en tendencias de Google, ¿no? Entonces quisimos hacer, creo que a futuro puede funcionar si tenemos más datos, ¿no? Creo que a futuro esto sí puede generar algo más fuerte, con mayor cantidad de información oficial, mayor número de tweets, creo que se puede generar algo mejor, ¿no? En otra investigación que publicamos el año pasado, eso ya lo hice con un chico de informática y otros chicos de estadística, de la carrera de estadística que están aquí en la Facultad de Estadística de la Universidad Veracruzana. Trabajamos ya en un contexto de la plataforma de Spotify, pues los ritmos, las canciones, cómo emergían, cuáles eran los meses como que más donde lanzaban los hits, tanto a nivel México como a nivel global, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces empezamos a ver qué tipo de características tenía la música en México con respecto a la música a nivel global, en qué momento se ponía más, los hits eran lanzados en México y a nivel global, ¿no? Y analizamos unas características, un audio features, que es valencia, energía, hay varias características que te da la música que están tipificadas, ¿no? Vibración, etcétera. Y entonces jugamos con estas características de tal forma que nos dieran a conocer qué tipo de características le gustaban más a los mexicanos, ¿no? Entonces ahí estábamos trabajando con la acousticness, la bailabilidad, o sea, que sea bailable, la energía, que sea si era instrumental o si era en vivo, si tenía vocal o tenía qué valencia tenía. O sea, son características que vienen definidas en el paper, aquí en la presentación. Me parece que están ahí los enlaces y si no los pueden buscar con el título, pueden descargar donde viene mayor información y tratamos de trabajar este tipo de datos. Si se dan cuenta, ya es trabajar en el de los crímenes, trabajamos con Google y con Twitter, en este ya trabajamos con Spotify y obtener esta información, ¿no? Entonces, trabajamos en la parte de México y en el global para ver cómo se iban comportando en el tiempo, con estas series de tiempo, ¿no? Hay muchas cuestiones ahí que se pueden trabajar. Aquí ya comparamos un poquito con estos diagramas de radar, pues los gustos que se tenían de acuerdo al top 5 o top 6 de canciones o de temas que salieron mayormente preferidos en la República Mexicana y a nivel mundial, ¿no? Son cuestiones que se pueden hacer con un poquito de estos dos ejemplos, estos dos papers que ya están publicados. Es un poquito de el ejemplo que se puede hacer con los datos que emergen en estas plataformas digitales, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado. Mi página personal ahí es www.v.mx/personal/cepina. Esa es mi página personal. Ahí pueden encontrar los papers, estos papers que les comenté. Mi correo electrónico es cepina@v.mx. El enlace de Larsi, del laboratorio que les comenté, también está allá abajo. Y mi arroba de Twitter es @pinísima con doble i después de la N. Entonces, eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Es el momento para las preguntas del público, por si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, de hecho dos. Eh, ¿Qué métodos utilizan para detectar granjas de bots? O sea, ¿hay alguna forma de establecer confiablemente que un grupo es un bot o simplemente son personas muy, muy comprometidas con con lo que comentan sobre la causa que comentan? Sí, hoy en día ya hemos cambiado el paradigma, ya no estamos como enfocándonos tanto a bots porque efectivamente lo que tú comentas, hablar de bot es hablar de un automatismo, es un script, un lenguaje de programación, es un agente inteligente que está persistente en la red, emitiendo con inteligencia artificial, emitiendo conversación. Y programar el bot como tal, un bot sencillo no es complicado. Lo que sí es complicado es hacer ya digamos, un chatbot que sea coherente con lo que publica. Todavía existen por ahí botsitos, pero lo que
nosotros buscamos ahora es como las cuentas atípicas que sí son humanos, que hay humanos atrás, pero son humanos que te tuitean, no sé, más de 100 veces, quizás en 2 horas, lo que te hace sospechar de que sí, sí es humano, pero es un humano que está sentado detrás de un dispositivo o detrás de una computadora generando esta información, ¿no? Ya no lo podemos tipificar como bot, lo podemos tipificar como una cuenta típica anómala, o lo llamamos como soft puppet, que es una marioneta realmente lo que está haciendo eso, y no solamente controla uno, sino que es multicuenta. Entonces, ese tipo de comportamiento lo estamos descubriendo actualmente. Tengo una chica de la licenciatura en matemáticas que se está encargando de eso y efectivamente está determinando con Random Forest que son humanos porque sus enlaces, su comportamiento, muchas features que son humanos, pero la frecuencia con la que tuitean parecería que son automatismos, sin embargo no lo son. Entonces, al final de cuentas, el clasificador te da que es humano, sin embargo, la frecuencia con la que tuitea ya te lo hace cambiar como de categoría, no como un bot, sino como quizás una cuenta atípica, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo actualmente en ese sentido. Ya lo de bot, la mayoría de gente usa el término bot porque en Estados Unidos, en América hay un poquito de que llaman bot, engloba mucho de esas cuentas, ¿no? Ah, ok. Y bueno, muchas gracias por la respuesta. Y otra pregunta en ese sentido, bueno, a lo mejor no tan relacionada. ¿Existen estudios en el cual cuantifican la influencia que tienen las redes sociales en las actividades de las personas? El impacto que tienen en la sociedad. Sí, 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 sí. Por ahí debe de estar las redes sociales en impacto. Por ahí debe de estar el doctor Christakis, apellida así, Christakis. Él ha hecho ese tipo de experimentos. No recuerdo en qué universidad está adjunto, pero él trabaja esto. Por ahí también debe de estar Sainan Aral. También ha trabajado muchísimo estos conceptos del impacto que tiene sobre las personas, sobre todo él. Se escribe Sinan Aral. Él ha trabajado muchísimo esta cuestión que tú preguntas. Lo puedes buscar en internet, te vas a encontrar muchísima información de él. Ok, muchas gracias. Sí, claro. Otras preguntas del público. También pueden preguntar en el chat, lo puedo leer al ponente si quiere prender su micrófono. Yo también tengo un par de preguntas. Sí, Carlos, hay, digo, el potencial que nos ha dado las redes sociales para, digamos, es un mar de información. Mucho, bueno, pues se puede cuestionar la calidad de la información, etcétera, pero también hay un problema que, y hasta donde yo he visto, ha sido abordado desde otros ámbitos, pero no desde el matemático o computacional, y es el de la privacidad. No sé, bueno, yo he visto grupos de trabajo pues desde las humanidades, las leyes, que buscan justamente, pues, abordar este problema de la privacidad de la información. Una pregunta sería si tú conoces, grupos de investigación ya más en áreas exactas que estén abordando este trabajo. Y la otra es si las empresas mismas, están tomando cartas en el asunto, porque bueno, hace un par de semanas se supo de la renuncia de una persona justamente en este ámbito, pero de Google, ¿no? sí, Leti. En México hay un aspecto yo creo que no sabemos ni para dónde ir en este análisis ya de lo que tú mencionas, las reglas, la parte jurídica, la parte pues, ética de datos. No conozco ningún grupo. Sí se ha mencionado, hemos tenido pláticas incluso con colegas de la UNAM, con colegas de la UAM, se ha mencionado, se ha esbozado, pero no hay como un trabajo, un proyecto sólido que yo conozca que se esté trabajando en esa línea de investigación, ¿no? O sea, realmente yo no conozco. Es complicado por todo lo que está pasando, ¿no? Es muy complicado tratar y ahora con que quieren regular las redes sociales, creo que es súper complicado
sobre todo de la parte, como dices tú, de matemáticos o estadistas, trabajando, grupos así, trabajando en esta parte. No, la verdad yo desconozco si existe un grupo. Siempre lo hemos esbozado en algunas reuniones, en algunos congresos. A lo mejor crear un grupo multi-interdisciplinario entre universidades y se ha quedado en promesa. La verdad es que no, al menos de mi parte, no conozco ningún grupo de matemáticas o de estadística que esté haciendo este trabajo. De mi parte, no quiere decir que no exista, por supuesto a lo mejor existe, pero no, Leti, yo no conozco el trabajo de eso. Gracias. ¿Y dentro de las empresas? Dentro de las empresas, a nivel internacional, sí, a nivel internacional he platicado con el vocero de Twitter en México, que es Hugo Rodríguez, he tenido la oportunidad de platicar con él, y ellos están tratando de manejar este tema un poquito ya más desde la plataforma hacia el exterior. Creo que Twitter es de las pocas plataformas semiabiertas, semi-transparentes, y digo semi porque sabemos que ninguna de las plataformas es completamente, ni lo será transparente, porque eso es su negocio. Pero creo que Twitter sí es una de las plataformas que sí está trabajando un poquito más ese aspecto, o haciendo el esfuerzo de trabajar en ese aspecto, al menos que yo tenga conocimiento, ¿no? Me parece que están haciendo el esfuerzo porque incluso están llevando muchas personas del área, no solamente de desarrollo, del área de estadística, sino que desarrollo del área humanística, del área de sociales, y están tratando de trabajar en conjunto, pero apenas digamos que están empezando con la idea. De ahí en fuera, esa es lo parte que conozco de primera mano como empresarial que esté trabajando este concepto, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Algunas otras preguntas del público? Yo tengo una, Emiliano. Sí, ándale. Ah, sí. Hola, buenas tardes. Andrés Tisten de aquí del CIMAR. Dos preguntas relacionadas, rápidas. ¿Es, eh, ¿Es posible que un científico de datos, ¿sí? Sea un buen científico de datos, pero que no sepa estadística? O sea, que sepa las herramientas de software, bajar y subir datos complejos, graficación, etcétera, etcétera. O sea, tú podrías calificarle como un buen científico de datos, pero que no sepa nada de estadística, que no sepa, no tenga una educación formal en estadística. ¿Es eso posible? Número uno. Y número dos, en tu opinión, cómo crees que los programas de posgrado en estadística deberían de adaptarse para considerar esto que es una realidad, que es la ciencia de datos? Sí, Gracias. muy bien. Gracias, Andrés. Muy buena pregunta. Sí, y esto sí la quiero pensar muy bien porque es muy buena la pregunta. Vamos a comenzar, que llegó el boom del Big Data hace un par de años, aquí a México particularmente. Sin embargo, lo que hoy llamamos este análisis de ciencia de datos, pues ya existía en la disciplina de la estadística, ha existido durante muchos años. Muchos años. Los estadísticos han trabajado con los datos. Esto no es nuevo. O sea, no es nuevo. Simplemente lo que pasó es que llegamos los computólogos y empezamos a trabajar con herramientas computacionales, a minar información y sabemos cómo visualizarlas, pero el computólogo sí carece, o sea, sí tenemos una formación estadística, pero no es tan fuerte como un estadista en particular, ¿no? Por eso siempre hablo de los grupos y las disciplinas correspondientes, ¿no? Hoy en día ya vemos que se están formando carreras de ciencia de datos en la UNAM, en el CIMAD, incluso aquí en la UB le están dando también el perfil a la carrera de estadística como métodos estadísticos, donde también ya les están incorporando las herramientas computacionales. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Las carreras de estadística fuerte, que han estado durante muchos años en México, que no es nuevo, están incorporando a la computación como parte de su plan de estudios
para que los estadísticos empiecen a mover también lo que ellos ya tienen, el conocimiento que ellos ya saben, pero ahora suban al nivel del computólogo, ¿no? ¿Qué está pasando del otro lado? Yo en particular vengo del otro lado. ¿Qué pasó de este lado? Bueno, en la parte computacional, a nosotros ya nos enseñaban los lenguajes de programación, nos enseñaban a obtener los datos, nos enseñaban desde hace muchos años. Sin embargo, en la licenciatura, si tú haces licenciatura en sistemas computacionales, que es de donde yo vengo, es una embarrada de estadística, es una embarrada de estadística, no es fuerte la estadística. Sin embargo, yo hice la maestría en inteligencia artificial, donde la estadística se me fortaleció muchísimo, porque ahí sí había que tener métodos estadísticos, ahí sí había que conocer otros algoritmos que también vienen de la estadística. Entonces sí, yo no considero un científico de datos fuerte, sólido, sin la parte de la formación estadística. Puede ser que de los dos se haga una amalgama, es decir, el computólogo que crece con conocimiento estadístico, pero no es experto como el estadístico, puede ser un buen científico de datos. Y el estadístico, que también crece con las herramientas computacionales, puede ser también un muy buen científico de datos. Creo que estas dos figuras son muy buenos científicos de datos, pero si los unes para trabajar en conjunto en alguna investigación, en algún trabajo, es un monstruo. Es un monstruo. Y a mí me pasó en experiencia, y yo trabajé con la doctora Leticia, ella se encargó del modelo, ella se encargó de proponer. Para mí, o sea, yo le decía, bueno, mira, puedo sacar los datos, puedo hacer todo esto, la parte de la base de datos, la limpieza, etcétera, etcétera, pero necesito, yo como computólogo, a un estadístico fuerte que me diga qué hacer con esto. Yo siempre trato de trabajar mis investigaciones con la parte estadística, ¿no? Siempre, siempre. El hecho que el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana esté, digamos, muy relacionado, porque muchos profesores son de estadística, me ha permitido trabajar con muchachos que estudian la licenciatura en estadística, métodos aplicados de estadística, se incorporan a mis proyectos, y eso ha dado, por ejemplo, el último proyecto que mostré de Spotify, los chicos de estadística fueron los que propusieron qué tipo de análisis se podía hacer con los datos que el chico de computación había obtenido. Entonces, ahí es donde yo he visto que los mejores trabajos fabulosos en términos de monstruos es cuando trabajas con un computólogo y un estadístico, porque complementas los dos. Aunque el estadístico puede saber herramientas de computación, el computólogo tiene un poquito mejor de conocimiento, y aunque el computólogo pueda saber un poquito de estadística, el estadístico siempre tiene una visión diferente al computólogo. Entonces yo lo que hago es unir estas dos fuerzas y tratar de sacarlo. Muchas gracias. Déjame, te interrumpo porque recuerdas que te hice la segunda pregunta, pero déjame contestarla yo, a ver si tú estás de acuerdo, a la luz de lo que acabas de decir. La ciencia de datos seria es una cuestión multidisciplinaria. Tú lo dijiste mucho en tu plática, varias veces lo dijiste. Entonces, si vamos a hacer cosas serias, es multidisciplinario. Entonces, como programas de estadística, creo, esta es mi respuesta, a ver si estás de acuerdo. Creo que tenemos que darles por lo menos las herramientas computacionales para que entiendan de lo que se trata y de la dificultad de los problemas, y tener el lenguaje por lo menos para comunicarse con gente mucho más experta en computación. Por lo menos eso daría al menos un cambio en la educación en posgrados en estadística. No sé si está bien mi respuesta. Sí, totalmente de acuerdo, Andrés. Yo coincido muchísimo. La universidad, la formación es para que te den como la parte del primer acercamiento de lo que puede ser el mundo real. Si en tu formación, en tu plan de estudios viene programación 1, programación 2, ok, no vas a hacer, a lo mejor estas dos clases no te van a hacer el programador experto, pero sí te van a hacer que tengas que saber dónde ir a buscar cuando te encuentres cierto problema. Dices, en mi clase de programación el doctor mencionó que esto se podía hacer con esta herramienta. Pues por ahí empiezo, y si no es por ahí, seguramente alguna ramificación te va a llevar al punto. Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que los planes de estudio actualmente se deben de adecuar al contexto digital que estamos analizando. No nos podemos quedar nada más con
con los métodos estadísticos o con la parte computacional de programación, no, tenemos que ir más allá, utilizar las herramientas, ya sea Stata, R, todas estas herramientas que están ya en el mercado, que están afuera y que nos van a ayudar a mejorar. Muchas veces también me pasa con los chicos de computación. Se quieren hacer los programadores en la isla desierta, o sea, quieren hacer, y les digo, a ver, no pierdas tiempo tratando de programar desde cero cuando esta herramienta que está acá ya te lo está haciendo. Si estamos hablando de una publicación, el tiempo es vital, porque lo que tú estás pensando aquí, hay 100 personas allá afuera que también lo están pensando, y si ellos lo publican más rápido, a ti ya se te fue. Entonces, esto es vital, ¿no? Entonces, sí, los planes de estudio creo que sí deben de adecuarse, al menos para dar el primer embarrón, el primer sesgo de lo que podría ser el mundo allá afuera. Y creo que sí, a los estadísticos les tienen que meter esas clasecitas de computación y a los de computación más clases de modelos estadísticos. Estoy seguro de eso. Y eso sería un caso de éxito. Sobre todo motivar a los chicos, y esto se los digo de cajón, hay una carencia de científicos de datos en México terrible, ¿no? Entonces, ahora las universidades están haciendo esta carrera, pero la verdad es que las empresas se han acercado a mí, colegas se me han acercado a mí siempre preguntando, ¿tienes algún científico de datos? He mandado chicos que estudiaron conmigo. Tuve un chico en la maestría en computación aplicada, pero él es economista de formación. Él llegó a los últimos exámenes del Banco de México. No quedó, pero el hecho de que ya tuviera la formación como economista y un poco computacional que yo le di, ya lo llevó a los últimos exámenes de admisión para entrar a trabajar en el Banco de México. Entonces, les digo a los chicos que hay un mercado laboral muy fuerte allá afuera si saben llevar a cabo su carrera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que es el momento de concluir esta plática, esos debates de ideas, con muchos aplausos y agradecimiento a Carlos. Entonces, los que pueden, prenden su micrófono para darles aplausos y agradecer otra vez a Carlos. Emilien, ¿puedo hacer una pregunta súper rápido? Ah, bueno, sí. Emanuel Ambriz, hola, ¿qué tal? Una pregunta bien rápido bueno, yo soy estudiante de este doctorado en CIMAT en probabilidad y estadística. Te voy a hacer una pregunta que un familiar, que una chica que está ahorita pensando en qué estudiar, una pregunta que me hizo. Y es si yo le recomiendo justo las carreras de ciencia de datos que se están ahorita gestando en la UNAM, y creo que hay otra dentro del Poli. Y o sea, si es como, si tú la recomendarías, o si en toda esta discusión que se está dando en este momento, o si hace más sentido que una persona se acerque a la ciencia de datos, llegando por una de las ramas, digamos, de la estadística, o sea, algo donde haya conocimientos o estudios más profundos en la estadística, o más profundos en las ciencias de la computación, o si se recomendaría actualmente estas carreras, o tal vez todavía están en una etapa como temprana. Esa es mi pregunta, una pregunta que en realidad me hizo una joven, ¿no? Sí, Eso, sí, eso, Carlos. Gracias. claro, sí, muy bien, muy Perdón por buena la tu pregunta. interrupción No, de los aplausos. no hay problema. Muy bien, Emanuel, tu pregunta también a mí me llegan ese tipo de preguntas. Me parece aquí que antes nosotros, bueno, a mí me tocó, elegíamos la carrera por más o menos lo que nos gustaba, ¿no? Yo llegué a sistemas computacionales porque me gustaban las computadoras, pero la verdad es que reprobé Paint y Word en la prepa, ¿no? El punto es, que tienes que ver qué te gusta. Hace, hace más de 6 años aquí en la Universidad Veracruzana, de 6 años para atrás, la Facultad de Estadística ni siquiera llenaba sus salones. Sus salones estaban vacíos. Eh, y a partir de que hubo el boom de la ciencia de datos, ahora tienen ingresos pues fuertes. Entonces, estas carreras nuevas de ciencia de datos, yo creo que todavía están como en una parte de crecimiento, todavía les falta mucha maduración. Sin embargo, yo creo que puedes crecer tanto si te vas al área computacional y después te perfeccionas, si te vas a la estadística y te perfeccionas, y te vas incluso a matemáticas, física, también he visto matemáticos, físicos se perfeccionan,
y a ciencias de la computación. La verdad es que el gusto que tú le tengas a la carrera no quiere decir que no puedes ser un científico de datos. Yo tengo colegas que su background es matemática pura, ni siquiera matemática aplicada. Aquí tenemos la carrera de matemática pura. Yo tuve la oportunidad de estudiar un año de matemática pura, desgraciadamente después me fui al doctorado, ya no pude terminar, pero aquí me encantaba porque la carrera es matemática pura. Ahí conocí a varios compañeros que con el paso de los años les gustó la programación, la parte computacional y se especializaron en una maestría. Y para eso son los posgrados. No quiere decir que si tú estudias matemáticas, física, estadística, ya te vas a quedar ahí para siempre. No, estudias eso, ese va a ser tu pilar y para eso son los posgrados. Después tú como matemático, físico, computólogo dices, no, pues ahora quiero hacer un posgrado en computación aplicada, en ciencia de datos, en métodos estadísticos, lo que tú quieras, y haces tu especialidad o la maestría. Y si en la maestría también dices, no, pues es que no me satisface, bueno, pues también te vas con esa maestría a un doctorado. Y para eso funcionan los posgrados. No estás encerrado en que si estudiaste estadística o matemáticas o física, siempre tienes que ser físico puro o matemático puro. No, eso te da las habilidades o la destreza para salir adelante en otras áreas. O sea, yo recomiendo siempre ir por lo que a ti te apasiona. Si te apasiona la matemática pura, hazlo. Y si después dices, no, pues sabes que ahora quiero ser, bueno, pues métete una maestría. Ya tienes las bases. Tienes las bases tanto como físico, como matemáticos, como estadístico, como economista, las bases matemáticas, como computólogo, para después hacer lo que tú quieras. O sea, no hay límites en esto. Incluso teniendo un doctorado, puedes hacer otro doctorado de algo que te apasione. Así siempre lo defino. Haz lo que te apasiona. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, otra vez, gracias, Carlos. Y bueno, acabamos aquí y tenemos la siguiente semana otra sesión de este seminario con el ponente José Montoya. Gracias otra vez y hasta la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Nos vemos, Carlos, que estés bien. Bye. Gracias.